Hola, mi nombre es Gustavo Arias, soy publicista, diseñador gráfico, tengo una licenciatura en comunicación social, soy máster y magíster en comunicación estratégica y doctor en comunicación social. El día de hoy vamos a trabajar una parte importante del proceso de un emprendimiento que tiene que ver con el marketing para startups. Los dejo invitados a esta aventura que comienza ahora. El objetivo de la clase es básicamente entender cómo funciona el marketing en estos tiempos. Hoy día estamos frente a una situación muy particular donde se han conjugado distintos factores sociales, biológicos por el tema de la pandemia y obviamente una transformación en todos los canales digitales a través de las empresas que hoy día están tratando de incorporarse a esta nueva realidad. Básicamente el proceso de marketing es el mismo que el análogo, con la diferencia que hoy día los canales son distintos. Se puede dividir la estrategia de marketing en 5 grandes factores. Primero, un análisis adecuado, un diagnóstico pertinente, objetivos trazados claros, definir una estrategia bastante acorde a la realidad de su negocio o su empresa y obviamente un plan de acciones que permita llevar a cabo esta estrategia. Cuando hablamos de desarrollar un proceso de análisis, nos referimos a entender cómo funciona la empresa desde adentro hacia afuera y viceversa, conocer los competidores, directos, indirectos, entender cómo es la segmentación macro y micro. ¿Por qué llamamos definitivamente esto un cambio en términos de lo que conocemos habitualmente del marketing? Porque este nuevo análisis, digamos, desde el punto de vista de la segmentación, hoy día aborda distintos enfoques. Uno de ellos es que estamos en un mercado globalizado, por lo tanto, cualquier situación que yo quiera enfrentar, tengo que entender cómo funciona el mercado interno y el externo. Conocer la realidad de los países vecinos, los países en Europa y obviamente el alcance que puedo tener hoy día no se restringe solo a mi ciudad, ¿cierto? Como es el caso particular de Concepción, sino que puedo proyectarme a nivel global. Esto sin duda es una de las grandes diferencias que va a marcar el desarrollo del futuro en términos de economía, de transformación, de empresas y cómo vamos a ir conociendo cada una de estas fases que finalmente nos van a llevar a nuestro producto o servicio, en este caso, a buen éxito y definitivamente una realidad que nos va a dejar probablemente con la necesidad de querer implementar esto de manera que se vaya dando en forma secuencial. Para poder entender un poco sobre el análisis, vamos a conversar sobre el análisis de macrosegmentación. En general, la macrosegmentación tiene que ver con los competidores, establecer cuáles son mis rutas, mis accesos o, en definitiva, ver dónde estoy yo hoy día plantado desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista referencial. Eso me va a dar una idea de cuáles son las necesidades y cómo yo lo puedo replicar en distintas partes del mundo donde eventualmente se podrían dar condiciones similares a las que estoy hoy día desarrollando mi servicio o producto a nivel local. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en definitiva, como dije anteriormente, el mundo hoy día cada vez más pequeño y por lo tanto los accesos a productos, servicios, hoy día no tienen ningún tipo de límite territorial. Otra cosa que se hace básicamente en el análisis de segmento interno o macrosegmentación es establecer cuáles son los factores de precio, productos, características, si son similares o no a lo que yo estoy ofreciendo y desde ahí hacer un profundo, digamos, diagnóstico que nos va a permitir establecer cuál va a ser la mejor estrategia para llevar esto adelante. De todas maneras, es importante entender que el mercado hoy día, como es digital, está demasiado expandido. Hoy día la economía sin duda es un factor preponderante en el orden de prioridades desde el punto de vista de lo que tiene que ver con esta transformación social digital y como la economía hoy día está en una situación bastante precarizada, producto de que hay mucha inestabilidad, mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir, se hace propicio el momento para adentrarse en el mundo del desarrollo de startups o de emprendimiento. Y cuando uno piensa en esto, básicamente tiene que entender que no puede crear un producto, darle valor, si no se hace un correcto análisis de esta situación. Yo les sugiero que puedan conocer un poco el modelo Canvas, que es un modelo básicamente donde uno puede hacer una especie de layout de lo que va a ser el negocio, generar un camino adecuado donde, por ejemplo, uno tenga claro cuál es la propuesta de valor, cuáles son las piezas clave, cuáles son los roles, quiénes son nuestros socios estratégicos, cuáles son los objetivos. Y con ese diseño de Canvas nos va a permitir a nosotros tener
una idea general de lo que puede llegar a ser nuestra estrategia de marketing a mediano y largo plazo. Un tema adicional a esto es que cuando uno hace el análisis muchas veces se enfoca en la competencia, pero también tenemos que enfocarnos en cuáles son las características de nuestro producto, cómo somos nosotros, qué es lo que vamos a ofrecer y cuáles son los elementos diferenciadores de lo que mi marca hoy día quiere proponer. Una de las ventajas de esto es que los cambios se pueden hacer de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque al no estar en un mundo análogo donde todo se tiene que hacer con una lentitud propia, digamos, del mundo físico, en digital las transformaciones se pueden hacer básicamente sobre la marcha. Ir cambiando y modificando probablemente la estructura de mi estrategia va a ser una idea que te va a permitir a ti finalmente establecer cuál va a ser el punto de inicio, el de parada y el de finalización de todo este proceso. Si yo tengo claro cuál es la característica principal de mi producto, voy a tener también ahí a la mano cuál va a ser también el alcance que puedo llegar a tener en el mercado que yo defina. También es un punto que hay que tocar y muy importante, es cuando yo defino el mercado. ¿Cuál va a ser en definitiva el alcance que va a tener mi servicio o producto? Si yo quiero trabajar identificando necesidades a nivel local, a nivel regional o a nivel comunal incluso, porque hoy día si uno analiza la experiencia a nivel internacional, los mercados ya no son nichos de mercado, sino que son mercados de nicho. Es decir, las oportunidades se dan en segmentos muy reducidos de personas y de población. Por lo tanto, ya no es necesario tener una gran estructura, una gran infraestructura para poder desarrollar un emprendimiento, porque en definitiva las oportunidades se pueden encontrar incluso en pequeñas locaciones donde yo puedo llevar a cabo y desarrollar claramente mi proyecto. Cuando yo tengo el análisis desarrollado, luego tengo que establecer un diagnóstico de necesidades. Ver primeramente si estoy cumpliendo con los requerimientos que la población está solicitando respecto a lo que yo puedo ofrecer o, en definitiva, establecer cuál es el punto de inicio de mi estrategia en el futuro. Este diagnóstico se basa principalmente en definir cuáles son los atributos diferenciadores de mi producto, cuáles son las características que hacen único y diferente este emprendimiento y probablemente lo más importante, cuánto de corazón le he puesto a este proyecto. En el diagnóstico generalmente uno omite algo que es muy importante. Uno explica el para qué, el cómo, pero no el por qué. Es extremadamente necesario hoy día definir el por qué. ¿Por qué mi negocio se hace tan necesario o mi producto se hace indispensable en un mercado de infinitas posibilidades? ¿Cuál va a ser ese valor que tú le vas a entregar a tu producto, a tu servicio, para que la gente lo pueda reconocer y se pueda de una u otra forma, ¿cierto? Generar un match con el cual tú puedas llegar de manera mucho más cercana y generar una fidelidad a largo plazo que te permita establecer desde el desde de mi proyecto hasta conocer cuáles son en definitiva todas estas necesidades que las personas van requiriendo. Otro tema que es muy importante dentro del diagnóstico es reconocer y aprender a identificar oportunidades. Las oportunidades hoy día están dadas generalmente porque vivimos en un mundo donde los datos se han vuelto tremendamente importantes. Hoy día ya no podemos hablar sobre una base de datos en Excel, ¿cierto? Como básicamente lo que hacían las empresas antiguamente. Yo estoy hablando las empresas 1.0, las empresas análogas. Hoy día podemos acceder a una gran cantidad de datos, lo que se conoce como el Big Data. La Big Data, muchas empresas la adquieren, la internalizan, pero no la desarrollan. Es decir, se quedan solamente hasta la captura de información sin analizarla y mucho menos desarrollar insights que te permitan levantar oportunidades para establecer vínculos más cercanos con tus consumidores. Eso es parte importante de cuando yo diagnostico un mercado, es conocer la realidad, establecer cuáles son los parámetros que yo puedo identificar y puedo trabajar profundamente, ¿cierto? Sin la necesidad de caer en errores. Una de las grandes características del mundo digital precisamente radica en que hoy día las decisiones no son tomadas desde el estómago, es decir, no son tomadas desde esto que yo creo, yo puedo entender, yo puedo saber. No, se basan claramente en decisiones que son racionales, basadas en datos. Sin duda que es el gran desafío que tienen hoy día las empresas, es conocer, establecer, definir cuáles y para qué van a servir esos datos y desde ahí, digamos, poder hacer un análisis mucho más pertinente de acuerdo a la realidad objetiva basada en la información que los mismos consumidores proporcionan. Una vez teniendo claro el tema del diagnóstico, yo puedo desarrollar desde ahí la definición de mi objetivo. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cuál va a ser en definitiva el alcance que va a tener mi producto o cuál va a ser el impacto que va a generar en el mercado?
Hoy día el mundo está en una situación, como dije al principio, muy encapsulada. Hay mucha información que se está gestionando hoy día y que especulan sobre la base de lo que podría eventualmente ocurrir. Pero dado lo que muchos antropólogos, economistas vaticinan, hoy día es momento de que la sociedad tenga que madurar y establecer una realidad que tiene que ver con que no sabemos lo que no sabemos, y evidentemente esa maduración es entender en definitiva que hay respuestas que hoy día el hombre no puede dar. Por lo tanto, se da una situación muy particular, y esto es algo que no lo planteo yo, sino que lo dicen académicos como Juan Luis Arzuaga, español, antropólogo, premio Príncipe de Asturias, el economista británico Adam Tooze, que también dice de que la economía va a sufrir una transformación general y que las empresas o los emprendimientos van a tener que considerar parámetros que no son necesariamente los tradicionales, sino que además tienen que incorporar todo lo que tiene relación con el impacto que genera en el medio ambiente, porque situaciones como esa van a hacer la diferencia en el futuro de las empresas tecnológicas o las empresas de servicio o de desarrollo. Otro tema también dentro de los objetivos es que claramente todos los servicios y productos que se puedan desarrollar en el futuro tienen que llevar la connotación tecnológica. Deben estar puestos los ojos en el desarrollo propio de la tecnología, porque no va a existir nada que no esté conectado. Esa es una realidad, no es subjetiva, sino que es bastante objetiva. Hoy día las grandes crisis económicas se presentan por dos grandes factores. Uno, la pugna que existe hoy día entre Estados Unidos y China, que demuestra claramente que ya el valor que tiene el mercado no está dado por los combustibles fósiles, sino que por la información. China en ese sentido tiene un camino mucho más desarrollado porque ha implementado una red de datos que le permite capturar la información de básicamente todo el planeta. Estados Unidos no se preocupó de eso, sino que generalmente ellos piensan mucho en el hacer cosas, por lo tanto se podría definir que China pensó en el software y Estados Unidos en el hardware, es decir, en la parte dura. Hoy día están en un proceso, llamémoslo un gallito de poder, en el que quieren flexibilizar un poco esto de lo que yo tengo versus lo que tú me puedes entregar. ¿Y por qué es importante poner ojo o énfasis en este tipo de situaciones? Porque mi empresa va a depender mucho de cómo se desarrolle la economía de aquí en adelante. El proceso de creación de valor que yo le quiero dar a esta va a tener una implicancia preponderante, sobre todo en términos de economía interna. Las startups o las empresas pequeñas van a ser de aquí en adelante el gran impulsor de la economía global. Ya no se va a pensar en macroeconomía, sino que en microeconomía, es decir, la economía reducida, la economía circular, la economía naranja, la economía colaborativa, y eso evidentemente modifica todos los escenarios posibles y en particular establece una nueva forma de hacer emprendimiento o hacer negocios. ¿En qué influye esto desde el punto de vista del marketing? Bueno, básicamente porque el escenario cambia. Hay que disponer nuevas herramientas y con ellas, ¿cierto?, generar movimientos que sean pertinentes para que el desarrollo de mi negocio tenga buen puerto. Es por ello que cuando tú fijas esos objetivos, que pueden ser, yo digo siempre, desde lo más humilde hasta lo más ambicioso, pero teniendo en cuenta que no hay que limitarse en el factor de geográfico. Insisto, hoy día estamos en un mundo globalizado y el servicio que yo puedo brindar desde una comuna muy pequeña en Chile hasta la más grande de las ciudades puede ser efecto rebote, es decir, puede tener un impacto a nivel global. Aun cuando, insisto, está pensado, ¿cierto?, para satisfacer demandas a nivel local. Pero como están los ojos puestos hoy día en todo el planeta, en distintos tipos de emprendimientos, en distintos tipos de desarrollo, las grandes corporaciones siempre van a estar preocupadas de qué es lo que va a salir o cuáles son estos nuevos proyectos, nuevas ideas que puedan permitir, ¿cierto?, acaparar un poco esta concentración de poder en el mercado. Como lo está haciendo hoy día Facebook, como lo hace Amazon, como lo hace Google, que son hoy día los gigantes de la tecnología y los gigantes de la economía. Ya no son las petroleras, sino que son las industrias tecnológicas las que llevan el poder, ¿cierto?, el bastión de fuerza para poder impulsar el desarrollo económico en el planeta. Ahora bien, cuando yo fijo el objetivo finalmente y establezco cuál es el parámetro que voy a medir cuando tenga que terminar el proceso mismo del plan que voy a estar ejecutando, tengo que pensar siempre cuál va a ser la mejor manera de poder lograr esos objetivos. Para eso se conoce algo que evidentemente algunos manipulan y que no lo hacen de la mejor manera, que es la estrategia. La estrategia básicamente es un proceso que se desarrolla a través de una serie de acciones sucesivas en el tiempo. Uno no puede hablar de estrategia cuando hace algo a corto plazo. La estrategia siempre es a largo plazo. Por lo tanto, la invitación que les puedo hacer es que no hay que desanimarse cuando las cosas no funcionan a la primera. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir avanzando.
Los procesos en este contexto de digital o en el contexto de la nueva realidad, como muchos están hablando hoy día, piensen que se hace un poquitito más complejo cuando ya pasamos a esta etapa que es la etapa estratégica. Porque esto es como un gran tablero de ajedrez donde están puestas todas las piezas y hay que saber moverlas. Nos vamos a encontrar con empresas muy grandes que van a estar tratando de hacer un posicionamiento intenso a través de la inversión de grandes montos de dinero, acaparando toda la parrilla publicitaria que ofrecen los distintos canales digitales, y obviamente eso puede perjudicar un poco lo que tiene que ver con el objetivo que yo me haya fijado. Pero hay un factor que por alguna razón, o digámoslo, definitivamente todavía no logran entender las grandes empresas, que hay un factor que se hace preponderante y tiene que ver con la gestión del contenido de lo que yo propongo. La propuesta de valor sin contenido básicamente es solamente un commodity, es decir, cualquiera lo puede hacer. El contenido que yo le entregue a este proceso, a esta estrategia que voy a generar, va a ser sin duda el factor determinante para que pueda tener éxito mi propuesta, mi negocio, mi producto. Eso es el valor que hoy día tienen las plataformas omnicanales, donde yo puedo estar presente indistintamente en todos los lugares, al mismo tiempo construyendo una verdad a partir de un contenido que sea empático y que genere valor por parte de la audiencia, y eso le va a dar un plus al producto que yo estoy elaborando. Esto sin duda es un elemento a considerar, teniendo en cuenta de que, como mencionaba, hay muchas empresas que hoy día, una vez que pase todo este proceso de la pandemia, que no sabemos cuándo va a acabar, van a salir a la calle con toda la batería de acciones posibles. Y eso va a ser algo a nivel de marketing brutal, porque cada empresa hoy día necesita reactivarse. Y esta reactivación ellos todavía la entienden análogamente. ¿Eso qué quiere decir? Que van a seguir insistiendo en los mismos canales de comunicación y obviamente invirtiendo grandes sumas, inyectando grandes sumas de dinero, pero obviamente como no conocen en definitiva cómo se está manejando el mundo en términos de realidad, difícilmente logren establecer un punto de contacto con las personas o ese match o ese vínculo más íntimo, dado que van a querer apuntar al volumen y no a la particularidad. Y ese es un elemento que ustedes debieran considerar cuando apliquen su estrategia. Establecer pequeños puntos de partida para generar una fidelidad y un vínculo que sea permanente en el tiempo, y eso te dé cierta ventaja respecto a lo que el resto de las empresas pueden ofrecer. Tú te puedes preocupar de ser una buena boutique, pero no una gran multitienda. Y eso hay que tenerlo súper claro. Hoy día la gente prefiere ese trato más íntimo, ese trato mucho más personalizado, y va de la mano, ¿cierto?, con una de las cosas que tiene que ser clave en una estrategia de marketing para startup, que tiene que ver con la experiencia de usuario, UX, ¿ya? Sin duda que es uno de los grandes desafíos, la automatización de la información, el acompañamiento, el seguimiento. Luego que yo brindo un servicio o vendo un producto, cómo yo voy a seguir haciendo un vínculo con estas personas para poder generar esta tan anhelada, ¿cierto?, fidelidad, que hoy por hoy básicamente se ha vuelto una suerte de unicornio porque nadie lo ve. La fidelidad queda en manos, ¿cierto?, de los consumidores, y los consumidores cada vez son más promiscuos. Es decir, toman contacto con marcas o servicios o productos, no necesariamente a lo largo del tiempo, sino que estableciendo contactos cortos, ¿cierto?, que les satisfagan a ellos la necesidad puntual de resolver sus problemas o sus necesidades, pero no así un proyecto a largo plazo donde uno pueda tener una continuidad y poder seguir estableciendo una relación mucho más duradera en el tiempo. Bueno, resumiendo, aquí hemos hablado bastante sobre distintos temas y podríamos decir que en la primera etapa del marketing digital debemos establecer ese análisis preliminar, diagnósticos adecuados, objetivos bien definidos y una estrategia muy bien pensada para poder resolver todas las variables que puede presentar el mercado y cómo enfrentarlas con soluciones adecuadas y creativas por parte de mi emprendimiento.